Los cuentos de niños, los cuentos de hadas, ¿cómo terminan? Y se casaron y fueron felices, ¿cómo? Para siempre, ¿sí? Y fueron felices, ¿qué dice? Para siempre. Y aquí en este pasaje dice, se saciaron, todo el mundo quedó satisfecho. Es la intención de Dios que todos estemos satisfechos. Este pasaje enseña verdades que nos orientan hacia la intención del propósito de Dios. Y ese propósito es que todos estemos satisfechos. Pero la realidad, cuando la vivimos, es otra. Y cuando yo analizaba este pasaje, meditaba en él, decía, bueno, qué hermoso final, ¿no? Dice, todos fueron, ¿qué? Saciados. Todo el mundo quedó satisfecho, bien lleno, contento. Amén. Esa es una realidad hermosa. Pero a la luz del pasaje, hace 15 días hablábamos de este pasaje, decíamos que este ejerce una fe que demanda obediencia. Y a la luz del pasaje, el primer versículo que nos ocupa, hermanos, para poder entrar a considerar este pasaje, si va conmigo ahí en Marcos 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Yo he querido llamar este pasaje y todos quedaron satisfechos. Pero lo primero que encontramos en este pasaje es una gran multitud que había recibido una palabra, pero ¿cómo los estaba considerando Cristo? Dice, eran como ovejas. Tuvo compasión de ellos, pero dice, eran como ovejas que no tenían pastor. Y cuando consideramos estas palabras, nos vamos a dar cuenta que una oveja que no tiene un pastor, una oveja que no tiene un cerco, una oveja que está sola sin el rebaño, tiene muchas desventajas. Necesita una guía, necesita una protección. Y cuando la oveja la meten al cerco, tiene dos opciones. O piensa que es una cárcel o piensa que es una protección. ¿Cómo le gusta a usted pensar como oveja? Cuando marcan los límites, como protección. Pero muchas veces nosotros, en lugar de ver una protección, ¿qué es lo que vemos? Una cárcel. Está el cerco. Yo no puedo salir. La oveja llega guiada por el pastor y se mete al cerco. Va a las demás ovejas. La protege de que le hagan daño. La protege de que se pierda. La protege de que ande sin rumbo. ¿Me explico? La protege dentro del cerco. Ahí también les echan comida y está tranquila. Pero cuando anda afuera, no tiene rumbo. Cuando anda afuera, no tiene protección. Y la oveja que está afuera puede ver las cosas entonces diferente. Porque me ha tocado ver aquí ovejitas que andan perdidas, andan balando, andan por ahí y andan asustadas. Pero cuando son guiadas y les llevan al cerco, tienen una protección. Jesucristo miró a esta gente así, sin guianza, sin protección. Porque dijo, eran como ovejas que no tienen. Pero al final de este versículo, Él les habla de una guianza, les habla de una protección. Si va conmigo nuevamente, y comenzó a enseñarles, ¿qué dice? O sea que la necesidad espiritual que el Señor veía en ellas, Él estuvo tratándola, porque al enseñarles muchas cosas, les da guianza. Al enseñarle todas esas cosas, no solamente les da guianza, sino que también les provee el recurso para la protección. Las trata en esa área. Y cuando llegamos al punto nosotros de las necesidades, se tiene que encontrar uno que el Señor le está dando una orientación a estas ovejas. Está atento a ellas, les marca límites, les marca una ruta, les da una provisión en la palabra, les da un contacto con Él, con su persona, con Él mismo. Y estas ovejas reciben todo eso en ese momento. Bueno, hay una referencia concerniente a la guía. La guía, decíamos hace un momento, es protección. Pero aquí hay una situación donde hay una necesidad inevitable. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, dice, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. A ver, hermano, si ya habían recibido una palabra, ¿me está oyendo? Recibieron una palabra, estuvieron en contacto con el Señor. ¿Qué más querían? Pero yo les pregunto, ¿eso les quitaba el hambre en su estómago? Usted tiene hambre y le dicen, ponte a orar. ¿Es suficiente? Castiga la carne. ¿Con eso se va a terminar el hambre en la carne? Aquí surge una necesidad y era una necesidad real. Y los discípulos están diciendo, despídelos, que se vayan. Tienen una necesidad, pero que se vayan. Hay una necesidad real. Ellos, ya era tarde, la hora era ya avanzada. Era avanzada y tenían hambre. Es el momento y la situación. Era un momento tarde. No había muchos lugares donde proveer. Y la situación era real. Había hambre en estas ovejas. Vamos a hablar del momento y la situación. El momento y la situación. ¿Cuál es el momento en que nos toca vivir en este tiempo, hermanos? Es un momento de individualismo, ¿sí? Donde los estilos de vida tienen muchas variantes a lo que era antes. Estaba leyendo un comentario. Se habla de que ahorita en la actualidad, en el momento, las personas se tiene una grande necesidad de compañerismo. De que se tiene una grande necesidad de ser valorado, de que se tiene una grande necesidad de ser aceptado. ¿Sí me estoy oyendo?
Pero como hay un individualismo, anteriormente, como se vivía la vida, se estaba cerca de la familia. Y la familia, hasta cierto punto, proveía cierta seguridad. A lo mejor no, afectivamente no era mucho, pero sí había cierta seguridad. Crecían cerca del abuelo, del tío, del familiar. Y hasta cierto punto, cuando la familia se acostumbra, una vez que aunque está la familia, están muy distantes, pero sí había un compañerismo. Y los publicistas se han dado cuenta de esta situación. Cuando usted ve un comercial de cerveza, los publicistas, las cervecerías no venden cerveza en sus comerciales, venden compañerismo. El mejor momento, dicen, es disfrutar con los amigos. El mejor momento es este. Y usted vio un anuncio de cerveza donde están un grupo de gente ahí, se ven felices y alegres. No pasan la hora de los botellazos y cuando los borrachos salen de pleito. Eso no lo pasan, ¿verdad? Sino pasan la convivencia, la hora feliz. Y cuando los publicistas quieren vender cerveza, pues venden compañerismo en lugar de cerveza. ¿Por qué explotan eso? Porque en el momento en que estamos, nuestra sociedad actual, el hombre actual, tiene una grande necesidad de compañerismo. Amén. De esa manera, ellos están vendiendo aquello. Ese es el momento. La realidad en la que nos toca vivir a nosotros. Estaba viendo un comentario del pastor Miguel Núñez. Y hace unos domingos yo hablaba de esto. Él hace un comentario de un libro del hermano Lewis. Se llama Cartas a mi sobrino, algo así. Y habla de que Satanás está instruyendo a su sobrino. Y le dice, mira, es muy fácil ahora, ¿sabes qué es lo que la estrategia que vamos a tomar? Y le dice, vamos ahora a distorsionar todas las cosas que Dios ha hecho para bien. Cuando yo leo Génesis, dice que todo lo que Dios hizo, ¿lo hizo qué? Hermoso, lo hizo bueno en grande manera. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno, en gran manera. Y cuando llegamos a ese punto, nosotros vamos a ver que hay una serie de ideologías donde hay una negación o una tolerancia. Anteriormente, en tiempo atrás y a veces dentro de los círculos religiosos, las cosas que Dios ha hecho se le condenan como cosas malas. ¿Es malo tener hambre? ¿Es malo tener sueño? Yo creo que no. Nada de eso es malo, es parte de nuestra necesidad. Si yo me voy a la Edad Media, había los monjes, los anacoretas, ellos decían que todo lo de la carne era malo. Y Pablo le dice a Timoteo, dice que en estos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos que prohibirán casarse y prohibirán comer muchas cosas. Y ese es un extremo, nos estamos yendo donde todo dicen es malo. Y nosotros cuando lo espiritualizamos decimos, tengo hambre. ¿Y qué le decimos? Ponte a orar, hombre, que se te quite. ¿Sí? Estoy triste, ponte a orar, hombre, que se te quite. Me siento angustiado, ponte a orar, hombre. Bueno, la Biblia dice que echemos nuestra ansiedad sobre él, sí es cierto, hay que orar, ¿verdad? Pero ellos habían escuchado palabra, habían estado en contacto con el maestro, pero aún así la necesidad estaba ahí. Ahí estaba. Y en este libro del hermano Lewis, dice que Satanás le dice al sobrino, le dice, mira, lo que necesitas es que entiendas esto. Vamos a desvirtuar, vamos a distorsionar las cosas que Dios ha hecho. Hay un pasaje que está en primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5. Si se van conmigo a leerlo, por favor. Capítulo 4, versículo 3 al 5 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Curiosamente, la estrategia en este libro, Satanás le llama a Dios el enemigo y al creyente le llama los pacientes. Nosotros somos los pacientes. Y le dice, vamos a ver cómo vamos a tratar a los pacientes, porque el enemigo les ha dado muchas cosas que son buenas, que él ha hecho, pero vamos a distorsionar. Vamos a estimularlos, dice, a disfrutar. Vamos a estimularles a negar también. Hay dos extremos. Les dije que uno tenía que ver con la negación y el otro con una tolerancia. En la Edad Media negaron que muchas cosas eran malas. Y aquí Pablo está tratando el asunto de la comida, el asunto de casarse, y empezaron a meterse en esos aspectos. Ahora, cuando escuchaba el comentario, este pastor me llamó la atención que dice, Dios nos hizo papilas, ¿qué? Gustativas. Dios nos dio sensibilidad en el tacto, ¿cierto? Dios nos hizo un alma. Tenemos necesidades afectivas. Tenemos necesidad de ser abrazados. ¿Alguien aquí puede decirme que no tiene necesidad de ser abrazado? Yo no, hermano, ¿no? Todos tenemos necesidad de afecto, de aceptación, de ser ¿qué? Valorados. Pero en la Edad Media dijeron, vamos a castigar la carne, y castigaban la carne como si esa fuera la solución a ya no tener necesidades. Es como cuando alguien tiene una necesidad y le dicen, ponte a orar. Qué buena salida, ¿verdad? ¿Con eso se le quita el hambre? Claro que no. Claro que no se le quita con eso. El otro extremo es la tolerancia. Qué curioso, este pastor habla ahí de lo que es estético. ¿Quién es el que marca lo que es estético? Y la Biblia nos enseña lo que es estético. La Biblia habla de la armonía, de los colores, de todo lo que Dios hizo y que todo lo que Dios hizo lo hizo bien. Pero, por ejemplo, ahora ¿qué es lo estético? Cuando alguien se peina. Antes era la brillantina, ¿verdad? Y bien lambidito. ¿Y ahora?
Ahora agarran los pelos y se los paran, eso es lo estético, ¿verdad? Y ha tenido sus tiempos, o sea, ¿qué es lo estético para vestir? Si alguien agarra la onda del cholo, ¿dónde trae el tiro de los pantalones? Una camiseta. ¿Qué es lo estético? Hubo un tiempo que lo estético era la greña, pelo largo. ¿Ahora qué es lo estético? Sí, pelones. Y se ha distorsionado lo que es estético, pero Dios no, Dios lo marcó muy bien lo que era bueno. Y en esa distorsión también están los sentidos. ¿Me entiende? Y le dice al sobrino, Satanás le dice, mira, Dios hizo todas estas cosas buenas, les dio un sentido del tacto, del gusto. Habla de todo lo que es el cuerpo de la persona, todas las partes de genitales, todo habla y dice, todo fue hecho con un propósito. Y tener sensaciones no es malo, porque Dios lo hizo todo. No se van a asustar, Dios lo hizo todo. Pero dice, vamos a mantener al hombre hambriento. Un extremo decir que es malo y que no lo haga. El otro extremo es que su hambre sea tanta que se distorsione y va a estar tan hambriento que cuando le enseñan un plato de lentejas sea capaz de irse tras el plato de lentejas porque tiene tanta hambre. ¿Sí me explico? Y comentábamos esto y a veces pensamos en nuestros jóvenes, si no los podemos estabilizar. Vemos a nuestros muchachos allá en la plaza a veces, aquí del pueblo, ahí tomando y con problemas de lesbianismo y homosexualismo y droga y no sé qué tantas cosas. Y criticamos muy duro el pecado, pero yo pregunto, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es su necesidad? ¿Hay una distorsión en esto, en la necesidad? ¿Hay una negación o es un saciarse desequilibrado? Y dice el enemigo, nuestros pacientes buscan el estímulo, buscan disfrutar. Dice, y vamos a lograr que esto se desvirtúe. Dice, vamos a llevarlos a que en su hambre disfruten en diferentes niveles, en diferentes grados de lo que Dios ha prohibido. Y a mantenerlos a la máxima exposición, dándoles una pequeña cosa, un pequeño estímulo, dice. Y eso los va a mantener hambrientos. Bueno, los discípulos dijeron, despide a esta gente, que se vayan a buscarle donde puedan. Que le busquen donde puedan. Hay una grande necesidad, eso es la realidad. El mundo ha tratado de desvirtuar todo esto, pero el placer Dios lo creó. El enemigo trata de distorsionarlo. Todo esto funciona con ideologías. O se va a negar o se va a ir al otro extremo. ¿Me explico? Dios lo hizo para que se disfrutara, pero también hizo la manera en la palabra de disfrutarlo. ¿Sí me está oyendo? Y cuando nos salimos de esa manera terminamos lastimándonos, terminamos dañando a otra gente. Esa es una realidad que no podremos evadir, pero Dios hizo las cosas en su lugar y las hizo para disfrutarse. Y cuando el enemigo empieza a darse cuenta que hay en las ideologías de este tiempo una distorsión, que unos lo niegan, pero otros promueven el hambre que se tiene y de cualquier manera se trata de saciar. Y lo más tremendo es que enfoca hacia situaciones de mucha hambre, pero que se salen de lo que Dios ha establecido, de la palabra, y terminamos lastimándonos, en definitivo. Pero no podemos negar que tenemos un hambre y que tenemos una necesidad, ¿cierto? Y que si nosotros no ubicamos las cosas, una vez que se niega o una vez que se va al otro extremo, el enemigo llega y nos acusa y nos hace bien desdichados. ¿Sí me está oyendo? Y genera más angustia en nosotros y genera más hambre y más necesidad porque no se sacia, porque no estamos en los cauces que Dios ha dicho que tiene que saciarse. Y ese es un problema. Aliméntenlos. La siguiente parte dice, aliméntenlos. ¿Quién? Aliméntenlos ustedes. Amén. Qué tremendo. El versículo 37, si va conmigo. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Cómo? Aliméntenlos ustedes. ¿Entiende? Aliméntenlos ustedes. Es el complemento para ser saciados. Es el complemento para ser saciados. Lo primero que estamos viendo es la necesidad que existe. Lo segundo, el complemento para saciar esa necesidad. Cuando hablamos del complemento, estamos hablando del factor humano. A veces todos queremos que Dios los hace y que Dios los llene. En Romanos, hermanos, cuando dice, ¿y cómo creerán sin quien les predique? O sea que Dios necesita de las personas, necesita de la gente, necesita del hombre para llevar a cabo sus propósitos. Es un grande privilegio que Dios nos ha permitido participar en su proyecto y que Dios tiene que usar al hombre y esperar el momento del hombre y llamarlo para que Dios pueda cumplir su propósito. ¿Me entiende? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Por qué no manda ángeles que prediquen? ¿Por qué tiene que esperarme a usted y a mí para que llevemos un mensaje? Dígame, ¿por qué Dios tiene que esperar todo un proceso en nuestras vidas? Que vivimos con necesidades y vivimos atorados en tantas cosas y ahí está Dios tratando el proceso de nuestras necesidades. Pero a veces todo se lo dejamos a Dios. El complemento que Dios necesita somos nosotros, cada uno. Aliméntenlos. ¿Qué dijo? Dijeron los discípulos, pues ya aprendieron palabra, ya oraron. Pues ya está bien, ¿no? ¿Qué más quieres? Ponte a orar. Cita la palabra de Dios. ¿Qué más quieres? Busca las promesas. ¿Qué más quieres? No seas carnal. No, aliméntenlos ustedes.
Es un compromiso tremendo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dios requiere, hermanos, curiosamente, de este barro para llevar a cabo su obra. Nosotros tenemos que disponernos en su proyecto, hermanos. La iglesia está para alimentar la necesidad de la gente. Mateo capítulo 25, versículo 35 al 45, un poquito más atrás de Marcos. Qué tremendo es que mucha gente que viene, hermanos, mucha gente que llega a la iglesia se va porque el elemento humano, nosotros no estamos para satisfacer, para alimentarlos nosotros. Lo que el Señor explica ahí es algo muy palpable que tiene que ver con lo que yo le estoy diciendo. La gente llega con deseos de compañerismo. ¿Quién le saluda? Tenemos personas aquí nuevas o cuando se ven los de las misiones. Recuerdo el día que le dije, hermano, levántese, y que dijo, me avergonzó porque yo tampoco conozco a la gente ni la gente me conoce a mí. Tengo años viniendo. Y ahí hay un reproche, dice el Señor, tuve hambre. ¿Cuándo tuviste hambre? No me diste de comer. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel, no fuiste a verme. Estuve desnudo y no me cubriste. Ponte a orar, hermano, para que Dios te cubra. Ponte a orar para que Dios te asista. ¿Cuál es el complemento aquí? Aliméntenlos ustedes. Desde hace un momento, nuestros muchachos allá andan tomando así, pero ¿cuál es su necesidad? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Dígame. Hay una necesidad que tenemos que cubrir como iglesia. Hay una necesidad que tenemos que cubrir individual. Yo tengo una familia. Como esposos hay una necesidad. Abrázame, ponte a orar. Oye, dame un beso. ¿Cómo eres carnal? ¿No hay necesidades? Aunque ore 3 horas y lea el Nuevo Testamento en un solo día, ¿eso me quita la necesidad afectiva? Claro que no. Nuestros hijos tienen necesidad. Hablaba con un pastor y dijo, ¿pero cuál es? Le dije, a ver, te voy a hacer una pregunta. Le dije, estaba hablando con un pastor de La Laguna. Ahí está tu hijo. Dijo, sí, dijo, eran como las 11. Dijo, Tano se levanta. Se habrá estado toda la noche con el internet. Le dije, te voy a decir lo que sucede. Él se levanta, tú ya andas corriendo porque te vas. Ándale ya, vente a almorzar o ahí está para que almuerces. Y se van. Él habló con mucha gente toda la noche en el internet, pero tú y él no tienen muchas palabras de qué hablar cuando él se levanta. Le dije, cuando él se va, cuando tú te vas a acostar, vas a con él y le dices, hijo, buenas noches, ya nos vamos a dormir, déjame hago una oración, déjate abrazo. Cuando tú te levantas, vas y le dices, o cuando ella se levanta, le dices, hijo, ya nos vamos, pero déjame te abrazo y pues, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué inquietudes tienes? ¿Qué vas a hacer este día? ¿Sí? ¿Lo hicimos? Le dije, ¿cuánto hace que no lo haces? Y dijo, oye, dijo, como si vivieras conmigo, dijo. Hubo un taller en LATS, los cursos que estoy haciendo, y fueron algunas familias de pastores, y fue entre esos muchachos, y él llorando dijo, mis papás le han dado toda su vida a la iglesia de los hermanos, dijo, pero a nosotros no. Bueno, a veces usted no le da la vida a la iglesia ni a nada, pero al trabajo sí. Y no somos para abrazarlos. Están nuestros muchachos que no hacen una decisión con el Señor. Y uno dice, ¿por qué son tan burros? No, ¿verdad? No es la palabra. ¿Por qué no les entra nada? Por una oreja les entra y por otra les sale. ¿Por qué no quieren nada? Antes de juzgarlos tan duramente, vamos a pensar, ¿cuáles son sus necesidades? Aliméntenlos ustedes. Nuestra parte, lo que nos toca, el lado humano, nos está faltando. Como iglesia, como padre, como esposo, como hijo, como familia, nos está faltando un lado humano. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque estuve desnudo y no me cubriste. ¿Qué estamos haciendo? Aliméntenlos ustedes. Nosotros hay que orar, hermanos. Su tiempo todavía no llega. Tienen su tiempo todos, correcto. Pero si nosotros no hacemos lo nuestro, no cree que nada más se predica con la boca. Estaba escuchando un testimonio. Fueron unos mormones a tocar a una puerta y estaba la mujer que limpiaba la casa nada más y una hija. Y llegan y tocan y le dice, señores, dijo, tengo mucho trabajo. Denos 10 minutos. No puedo, tengo que terminar esta casa. Denos 10 minutos. No puedo, permítanos. Y sus camisas blancas se las arremangaron. Dijo, ahora sí, nosotros le ayudamos a terminar de alzar la casa para que nos dé 10 minutos. No, dijo, así sí. Y se pusieron a alzar la casa y se ganaron 10 minutos para hacer oídos. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Me escuchas? No puedo. No quieren. La gente es muy dura. Aliméntenlos ustedes. La gente trae sus urgencias, la gente trae en su mente sus problemas. A lo mejor pueden ser para mí algo muy simple, pero para ellos son sus grandes necesidades. Pero nosotros tenemos que alimentarlos. Hay una carencia tan fuerte de la parte nuestra como iglesia, la calidez, la bienvenida, el saludo. Va a salir corriendo a lo mejor ahorita. ¿Por qué no se queda? Diríjase a la gente con la que menos ha tratado, o si es la gente que está viniendo, o si ve a alguien, vaya de una misión a otra, vaya y salúdelo. Que la gente sienta que alguien se fijó en ellos, que la gente sienta que son importantes, que tienen valor. Y eso nos toca como iglesia. Muchas cosas Dios ha hecho para disfrutarse. Y eso es, si usted quiere, lo más humano que tenemos. Pero todos llevamos necesidades dentro, que estamos esperando que un ángel venga y las supla cuando son necesidades humanas, que solamente el factor humano puede saciarlas, puede llenarlas. ¿Sí me está oyendo? Yo creo que usted ha sentido cuando Dios lo abraza, ¿no? Cuando andamos así bien quebrados y que vamos con Dios y que sentimos su presencia y que sentimos que Dios nos abraza. Qué bonito, ¿verdad? ¿Pero es suficiente eso? No me malinterprete. ¿Es suficiente?
Se le quitó el hambre. Ya jamás va a sentir usted necesidad de afecto, porque ya lo abrazó Dios. No, hermano, usted va a tener necesidad de que su familia, lo más cercano primero, de que la gente que está a su alrededor le abrace. Va a tener necesidad de una familia. Dice la Biblia, ahora somos una familia en Cristo. De que cuando usted viene a este lugar, si usted tiene unas carencias en la familia, bueno, al menos aquí alguien me dio una cálida bienvenida, un cálido saludo. Alguien hizo algo que me hizo sentir que estoy aquí y que no paso desapercibido. ¿Sí me está viendo? Tenemos tantas carencias en esto, tantas. El enemigo se ha encargado de distorsionar, le decía hace un rato, todo esto. Nos dice que es malo. Para muchos es malo expresar emociones. El otro extremo es mantenernos siempre con hambre y nomás hay una oportunidad de saciarnos, nos saciamos de cualquier manera. Pero si lo hacemos fuera de lo que Dios establece, terminamos mal siempre. Pero el hecho, hermano, de que yo castigue mi carne no quiere decir que eso va a tener algún poder sobre mi carne. Mi humanidad sigue teniendo necesidades. ¿Me explico? A veces usted puede ver a la gente, yo he comentado, a mí a veces me ven más como pastor, pero soy tan humano que voy al baño como usted. Me huelen los pies a veces también. De todo. Y también tengo necesidad de que mi familia o la gente cercana a ustedes como iglesia me den afecto. ¿Me explico? Pero a veces siempre usted está viendo al pastor y el pastor es Superman. Y no es cierto, no es Superman, es tan humano como usted. Y tenemos una necesidad grande, pero grande, de que ese factor humano, las palabras a los discípulos, aliméntenlos ustedes, de empezar cada uno de nosotros en las necesidades reales, en las necesidades humanas, de empezar a atenderlas. Tiene que ser un cuidado responsable. Tercer factor, el gran milagro. Vamos, versículo 38, Marcos, ¿sí? Primero en el 37 dice que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Imposible. Una evaluación de recursos. Déjeme decirle esta otra verdad. No tenemos los recursos para ejercer el factor humano. ¿Sí me oyó? Qué desilusión, ¿verdad? Aliméntenlos ustedes. Pero él sabía que no podían hacerlo por ellos mismos. No tenemos la capacidad nosotros, amén, de dar humanamente a la necesidad que la gente tiene. Ni 200 denarios, dijo, serán ¿qué? Suficientes. ¿De dónde? Dice, y si tuviéramos todo el dinero, ¿quién? ¿Qué panadería hizo pan hoy para 5,000 gentes? Ninguna. Está fuera de lo razonable. No tenemos los recursos para poder saciar y satisfacer la necesidad de la gente. Digo, no tenemos los recursos porque eso es una cadena interminable la que traemos. ¿Por qué yo no puedo satisfacer la necesidad de mi esposa como hombre? Porque traigo una cadena también atrás. Porque alguien a mí me afectó y yo estoy cargando con tantas cosas. Y es más, y a veces por más que me esfuerce, no alcanzo. Y nos pasa eso cuando vemos nuestra propia humanidad. Estamos esperando que otros se fijen. ¿Por qué a mí no me ayudan humanamente? ¿Por qué mi necesidad no es atendida? Hay una cosa muy importante aquí. Una vez que hacen una evaluación de recursos, se dan cuenta que nada es suficiente. Por ahí tenemos que empezar. Nada es suficiente. Pero luego vienen ciertas acciones. Organicen la gente y acomódenlas de 100, de 50. Y ahora sí dice, tráiganme los panes y los peces que tienen. Los 5 panes y los 2 peces. Tráiganlos. Hay cosas que a nosotros nos corresponde hacer. No hay los recursos, siempre estamos necesitados, no podemos saciar a otros. Nos vamos a ver desprovistos muchas veces y estamos desprovistos y estamos carentes porque solamente tenemos 5 panes y 2 peces y lo que tenemos no alcanza ni los 200 denarios. Y esa ha sido la historia nuestra. Nuestros padres dijeron lo mismo y yo les aseguro que ellos hicieron lo mejor que pudieron con nosotros. Y los abuelos hicieron lo mejor que pudieron con nuestros padres y nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos con nuestros hijos. Pero hay que evaluar, ¿me entiende? Lo que tenemos no nos alcanza. Son solo 5 panes y 2 peces. No nos alcanza. Pero tengo que poner una acción con los 5 panes y los 2 peces. Tengo que empezar a moverme, a hacer algo me toca hacer a mí. Y antes de que un milagro se venga, yo tengo que empezar a tener el contacto a aquellos que quiero alimentar. Porque yo también me voy a alimentar. Si yo lo empiezo a hacer, pues a lo mejor no voy a recibir nada. Porque nadie tiene nada que dar. No tenemos. Más bien vamos a ser más directos. No tenemos que dar. Pero llevan los 5 panes y los ponen en las manos del Señor. Le dicen, ahora sí, aquí están. Y él dice, oró por ellos, dio gracias, alzó los ojos al cielo, dice, y dio gracias. Y entonces repartió las migajas, porque eran 5 panes entre 12 gentes. Y esas 12 gentes tenían que repartirlo entre 5,000. Y ahí es donde estuvo el milagro. Hay un milagro. Le dije que era lo más humano que yo podía hablarle. A veces esperamos que un ángel del cielo venga y nos dé la revelación. Queremos espiritualizarlo todo y yo necesito sentir un éxtasis, necesito sentir que tiemblo. Amén, necesito sentir la presencia de Dios. Yo creo que no necesita que un ángel se le aparezca para que le dé un abrazo a las personas que están a su alrededor.
Yo creo que no necesita una revelación ni que Dios lo lleve hasta el tercer cielo como a Pablo para saber que tiene que abrazar y que tiene que darle un valor a los que están a su alrededor. A lo mejor no es mucho, porque son 5 panes y 2 peces. Pero tenemos que empezar a tomar una iniciativa. Aquí hay 2 cosas. Cuando yo veo los 5 panes y 2 peces, veo mi deficiencia. Y tengo que decirle, Dios, soy tan deficiente, pero haz un milagro con mis 5 panes y mis 2 peces. Ponérselos al Señor, porque a veces nomás nos quedamos con la deficiencia, pero no hacemos lo posible por poner en las manos del Señor aquello que hace falta. El buen trato, la atención, sí, el contacto. ¿No le ha pasado a usted que a sus hijos ya están grandes y se le sientan en las piernas a veces y dicen, ¡ay, abrázame! Chiple! Sabe que tienen tanta necesidad. O que a veces uno de los cónyuges le dice al otro, abrázame, y no sale nada, ¿sí? Hermanos, es mucha espiritualidad para hacerlo. Ahora, ver mis 5 panes y mis 2 peces, tengo que ver mi condición, mi situación. Tengo que ver mis límites. ¿Cuántas cosas me limitan? A veces pasa el tiempo y nunca tratamos nuestros límites. Nunca aceptamos que tenemos 5 panes y 2 peces y que no podemos dar más. Y que Dios tiene que hacer un milagro en esos 5 panes y esos 2 peces. ¿Cuántas cosas estamos arrastrando y cuántas cosas estamos trayendo? Estamos anulados, secos para poder transmitir afecto. No podemos dar un abrazo a la familia. No podemos tener un contacto a veces. No se atiende. Amén. Cuando lo que realmente necesitamos es ese contacto, pero a veces no nos nace, no nos sale, por más que luchamos. Creo que tenemos que ir con Dios y decirle, Dios, no tengo la capacidad de alimentar yo la necesidad que hay. Tengo 5 panes y 2 peces, pero estoy tan carente y tratar mi carencia. ¿Qué es lo que hay en mi carencia? ¿Qué me impide? Lo más terrible que yo he visto cuando la gente muere es el remordimiento de no haber dicho lo que pude haber dicho, de no haber abrazado cuando pude haber abrazado, de no haber expresado cuando pude haber expresado. Esa es la cosa más tremenda. Y no creo que se requiere mucho más que 5 panes y 2 peces. ¿Cuántas cosas nos impiden? No nos sale. No, es que yo así soy. No es cierto. Al menos en la forma más humana y más carnal, si usted quiere, preséntese a Dios y dígale, no puedo hacer esto por esto y por esto y por esto. ¿Y qué, Señor? Soy carnal. Soy tan humano, mírame. No te estoy sorprendiendo de que soy tan humano, ¿verdad? Dios le va a decir, no me sorprendes. Pero dígale, esto me impide. Esto es lo que me impide. De la necesidad que tenemos también, dígale, Señor, tengo un hambre tremenda. Es imposible cuadrar todo a la necesidad. Cada situación a veces es única. Yo lo que sí sé es que tengo que llevarme 5 panes y mis 2 peces porque yo tengo hambre y otros tienen hambre, los que están a mi alrededor. No sé qué va a hacer Dios, pero Dios tiene que tratar la necesidad de todos. Pero debo de empezar por disponer y poner en las manos de Él mis 5 panes y mis 2 peces. Nada más. Cuando yo empiezo a ver el lado humano y esperar el milagro de Dios, yo empiezo a hacer lo mío, que son cosas sencillas. Entonces sucede un milagro. ¿Se acuerda que leímos el primer versículo, el último? ¿Y todos qué? Ese es el propósito de Dios. No deberíamos, hermanos, de detener las carencias que tenemos. No deberíamos de ver nuestras necesidades distorsionadas por el enemigo, ni negándolas, ni espiritualizándolo todo, pero tampoco yéndonos al otro extremo donde terminamos lastimados y terminamos angustiados. Tengo que empezar por los que me rodean. Y tengo que entregar mis 5 panes y mis 2 peces. Y tengo que reconocer mi carencia, mi necesidad y lo que me ha impedido. Y tengo que esperar que Dios haga el milagro. ¿Está oyendo? Porque Él nos dice a cada uno, aliméntenlos ustedes. Y no solamente se alimentaron los demás, ellos mismos también se alimentaron. Pero empezaron alimentando a otros. ¿Entiende? ¿Quiere leer conmigo ya los últimos versículos para terminar? Hay una acción intencional aquí de los discípulos, pero al final dice 42, y comieron todos y se saciaron, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres, aparte de las mujeres y los niños. Dice que eran hombres, 5,000. Aliméntenlos ustedes. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Y me dirán, ¿pero cuándo? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste enfermo? Si esto lo hacen a uno de estos mis pequeñitos, dice, me lo hacen a mí. ¿Sí me está oyendo? Esa es la grande diferencia. Podemos quejarnos de que el evangelio no va más allá, de que la gente no se convierte. La gente tiene necesidades. Dios hace milagros con la gente, pero a nosotros nos tocan poner los 5 panes y los 2 peces. No solo aquí en la iglesia, en el hogar, con los que nos rodean, con la gente que convivimos a diario o esporádicamente. Aliméntenlos ustedes. ¿Cómo le pongo a este pasaje? ¿Aliméntenlos ustedes o todos se saciaron? ¿O no tenemos con qué alimentarlos? ¿Qué título le gusta? Usted vaya diciendo, no tenemos con qué alimentarlos, y así váyase. O váyase con la idea, tengo que alimentarlos. O váyase con la idea, y todos podemos saciarnos. No sé cómo quiera. Aliméntenlos ustedes. Las cosas más humanas que se pueden hacer, hermanos, no es una revelación del tercer cielo.
Usted tiene necesidades, usted respira. Todos tenemos necesidades afectivas, emocionales, físicas, materiales. Todos. Aliméntenlos ustedes. Cuando respondemos a llevar nuestros recursos a Dios, por mínimos que sean, y los ponemos en sus manos, entonces se cumple lo que dice, y todos se saciaron, porque es donde Él hace el milagro.